Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Atención. Lo que está ocurriendo entre Atay Ulusoy y Demet Özdemir podría cambiar todo en el mundo de las celebridades turcas. ¿Un amor secreto que nadie imaginaba? Quédate hasta el final porque esta historia tiene giros que te dejarán sin palabras. Durante los últimos meses, las redes sociales han estado llenas de rumores, fotos borrosas y miradas sospechosas. Pero ahora, según fuentes muy cercanas, Atay y Demet finalmente habrían confirmado lo que muchos sospechaban: sí, llevamos meses viviendo un amor en secreto. Esta frase, supuestamente dicha por Demet durante una cena privada en Estambul, ha encendido todas las alarmas del mundo del espectáculo. Todo comenzó, según testigos, en un evento benéfico hace más de 6 meses. Ambos coincidieron en una gala organizada para apoyar a jóvenes actores. Desde entonces, las miradas entre ellos fueron imposibles de ocultar. Un camarero que trabajó aquella noche comentó: no dejaban de sonreírse. Parecía que el tiempo se detenía cada vez que se miraban. A pesar de que en público mantenían una distancia profesional, en privado la historia era otra. Amigos cercanos revelan que las cenas discretas, los mensajes a medianoche y los viajes repentinos a Bodrum se convirtieron en parte de su rutina. Queríamos vivir algo real, sin cámaras, sin rumores, habría confesado a Atay a un amigo íntimo. Sin embargo, el verdadero escándalo estalló cuando un paparazzi los captó saliendo del mismo hotel, con pocas horas de diferencia. Las redes explotaron. Los fans comenzaron a publicar teorías, fotos, incluso análisis de sus gestos en entrevistas. Y lo más sorprendente, en una de sus historias de Instagram, Demet escribió la frase: a veces el corazón elige sin pedir permiso, lo que muchos interpretaron como una confirmación indirecta. Pero lo que más ha llamado la atención fue la supuesta discusión entre ambos hace unas semanas. Según una fuente del entorno de la actriz, el motivo habría sido la presión mediática. Demet quería mantener todo en silencio, pero Atay estaba cansado de esconderse, dijo. Durante esa conversación, se escuchó a Atay decirle: no quiero seguir viviendo a escondidas, Demet. Lo que siento por ti merece ser público. A lo que ella, entre lágrimas, respondió: no estoy lista para que el mundo opine sobre nosotros. Esa tensión duró pocos días. Luego fueron vistos juntos en una pequeña cafetería del barrio de Nianta, riendo como si nada hubiera pasado. Algunos testigos aseguran que se tomaron de la mano y que Atay le dijo suavemente: no me importa el que dirán. Lo único que quiero es verte sonreír. Desde entonces, sus apariciones públicas han sido más frecuentes. Aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones oficiales, las señales son claras. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron a Demet sobre el amor, ella simplemente sonrió y dijo: a veces la felicidad llega cuando dejas de buscarla. A partir de ese momento, los medios comenzaron a seguir cada uno de sus pasos. Las cámaras los esperaban en aeropuertos, restaurantes y sets de rodaje. Cada mirada, cada sonrisa, se convertía en una noticia viral. Sin embargo, lejos de la presión, ellos parecían más unidos que nunca. Cuando estás con alguien que te comprende sin palabras, todo lo demás deja de importar, comentó un amigo del actor al programa Magazine Plus. Lo que pocos saben es que detrás de esa historia hay un proyecto profesional que podría haber sido el inicio de todo. Según fuentes del entorno de producción, Atay y Demet estaban a punto de protagonizar una serie juntos, una historia romántica que nunca llegó a concretarse por diferencias de agenda. Pero durante las lecturas de guión, la química entre ambos fue tan evidente que el director comentó en tono de broma: si no hacen esta serie, deberían hacer una película sobre ellos mismos. Nadie imaginaba que esa frase sería casi una profecía. Con el paso de los meses, su relación comenzó a consolidarse. Pasaron juntos el cumpleaños de Demet en una villa privada, lejos de la ciudad. Algunas fotos filtradas mostraban una decoración sencilla, velas y flores blancas. Fue una noche íntima,
sin excesos, llena de risas y música, contó una persona del servicio. Lo más llamativo fue que al día siguiente, Aatay publicó una historia con una canción de amor en la que se podía leer: "Contigo aprendí que el silencio también puede decir te amo". Mientras tanto, las marcas comenzaron a interesarse por ellos como pareja publicitaria. Un reconocido diseñador turco habría ofrecido una campaña conjunta para su nueva colección, pero la respuesta de ambos fue negativa. "No queremos mezclar nuestra historia con el trabajo", habrían dicho al rechazar la oferta. Esta decisión sorprendió a muchos, pues era una oportunidad millonaria, pero demostró que su prioridad no era la fama, sino mantener su relación lejos del ruido mediático. A pesar de los esfuerzos por mantener la privacidad, los fans no tardaron en descubrir detalles mínimos: pulseras iguales, frases coincidentes en entrevistas, incluso un perro adoptado que aparecía en las fotos de ambos. Cada pieza se convertía en evidencia para los seguidores que ya hablaban del amor más esperado del año. Sin embargo, como toda historia intensa, también enfrentaron obstáculos. Durante el verano, circularon rumores de una breve separación. Algunos medios afirmaban que Demet había viajado sola a Italia para reflexionar, mientras que Aatay fue visto en una fiesta con amigos en Bodrum. Pero lo que nadie esperaba era lo que ocurrió después. Demet publicó una foto desde la Toscana con el texto: "A veces hay que alejarse un poco para ver el corazón más claro". A los pocos días, ambos fueron vistos juntos nuevamente, caminando por el Bósforo al atardecer. Las sonrisas hablaban por sí solas. Una fuente cercana a la actriz aseguró que ese viaje fue decisivo. Entendieron que lo suyo no era una aventura, sino algo que valía la pena proteger. Desde entonces, su vínculo se volvió más maduro. Evitan las apariciones públicas innecesarias, pero tampoco niegan su relación. Cuando un periodista le preguntó recientemente a Aatay si estaba enamorado, él respondió con una sonrisa: "Solo diré que el amor me hace actuar mejor, dentro y fuera del set". Los fanáticos esperan con ansias el día en que ambos decidan hacerlo oficial. Algunos incluso especulan que podrían trabajar juntos en una nueva producción el próximo año. Productores importantes ya han mostrado interés en reunirlos en una película romántica. "Sería un éxito asegurado", comentó un crítico de cine. Por ahora, su historia continúa escribiéndose en silencio, lejos de los flashes. Se dice que pasan mucho tiempo en una casa de campo cerca de Zapanca, donde disfrutan de la tranquilidad y la naturaleza. Cocinan juntos, pasean, ven películas. "Son muy felices lejos del caos de Estambul", reveló un vecino. Y así, mientras el público espera una confirmación oficial, Aatay y Demet parecen haber encontrado un equilibrio perfecto entre el amor y la discreción. Porque, como dijo recientemente Demet en una entrevista, sin mencionar nombres, lo verdadero no necesita mostrarse todo el tiempo. A veces, el amor más grande es el que se vive en silencio. Antes de irte, recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like si te encantan las historias de amor que hacen vibrar al mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas del corazón. Corazón brillante destellos.